Muy buenas tardes con todos los miembros de la Orden del país, la región Lima Metropolitana. El día de hoy estamos pues participando de esta conferencia, de este conversatorio, en el cual vamos a enfatizar algunos aspectos que consideramos relevantes en el proceso de participación democrática de los en su conjunto en esta fiesta electoral como es las elecciones para los nuevos consejos directivos nacionales y regionales. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder iniciar mi exposición. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, decana, sí se ve. Bien, entonces vamos a hablar del rol del Colegio de Enfermeros en el proceso eleccionario. Es importante empezar esta tarde porque está establecido en nuestro Código de Ética y de Ontología, así como también en nuestro rol fundamental como enfermeros progresistas, el poder reconocer, felicitar el logro y el desempeño y además el ascenso profesional en pos de la mejora sustantiva de la salud pública y la gestión política del país. Por ello, los enfermeros del país nos sentimos congratulados por la presencia de la enfermera Matilde Fernández Flores en la mesa directiva 2020-2021 como tercera vicepresidenta elegida en este proceso en el que hemos estado viviendo de dolor, de angustia, de tristeza por la pérdida de dos héroes jóvenes, así como también por la movilización ciudadana preponderantemente juvenil. Asumimos que este reto asumido por nuestra colega Matilde Fernández Flores, congresista electa y participando en la vía democrática de una forma loable en el Congreso de la República, nos representa, nos enaltece, y es importante y meritorio mencionar por ello este saludo que nosotros sabemos a través de sus asesores le va a llegar a nuestra colega. Pues bien, queremos iniciar esta exposición, por tanto, diciendo que enfermeros en el país y en el mundo cumplimos un rol fundamental en el desarrollo social, valga la redundancia, y que tiene que ver también con los medidores mundiales del índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo social. Pues ese proceso de interacción del profesional de enfermería tiene 4 ejes de acción fundamentales: las políticas públicas, el rol del enfermero en las políticas públicas, el rol del enfermero en las organizaciones y en la organización social, teniendo como eje fundamental también el contexto epidemiológico y la misión que tenemos nosotros. Todo ese engranaje debe ir directamente relacionado con el cumplimiento de los aspectos éticos. Pues bien, dicho esto, también vamos a decir que existe a través de la organización mundial reconocida, a través de lo que nosotros conocemos como el Consejo Internacional de Enfermeras, el código deontológico del Consejo Internacional de Enfermería para nuestra profesión, y el cual nosotros rescatamos el enunciar estos 3 elementos fundamentales. Las enfermeras tienen 4 deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Por tanto, la necesidad de la enfermería es universal. Pero también este código deontológico nos dice que son inherentes a la enfermería el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad y además a ser tratado con respeto. Por tanto, esta acción también importa mencionar y relacionar que los cuidados de enfermería respetan y no discriminan según consideraciones ni de edad, ni color, ni credo, ni cultura, ni enfermedad, ni género, ni orientación sexual, ni tampoco nacionalidad, opiniones políticas, raza o condición social.
¿Y por qué cito esto, colegas? Porque estamos hablando mucho de nuestro cumplimiento del Código de Ética y de Deontología, pero en ese abatallar continuo de nuestra razón de ser, nosotros tenemos que predicar, por tanto, que esa función neta, inherente a nosotros como enfermeros, debe empezar por nosotros primero, ¿verdad? Debe empezar por el respeto, las buenas relaciones, la buena comunicación entre nosotros los enfermeros, para luego seguir avanzando la ruta también hacia la población en su conjunto. ¿Y qué dice nuestro principio ético en nuestro Código de Ética y Deontología de nuestro país? Por tanto, decimos que un principio ético fundamental es que la ética de la enfermera se basa en preceptos de carácter moral que deben ser aplicados con honestidad, asegurando la práctica legal, la conducta honorable, justa, solidaria y competente del enfermero. Por tanto, la deontología de nuestra profesión regula nuestros deberes del enfermero en el ámbito de nuestras labores profesionales que incluyen el desempeño de los consejos nacionales y regionales. También hay dos principios éticos que estamos citando también en esta exposición. El respeto, la disciplina, la responsabilidad, la veracidad, la solidaridad y honestidad deben estar sujetos también a justicia y a la probidad como componentes primordiales de los sistemas de valores que deben ser irrenunciables por todo enfermero y enfermera y que deben siempre guiar nuestro proceder en el cumplimiento de nuestras funciones. Por tanto, este principio ético también acepta el derecho a las diferencias personales, ¿sí? Pero que esas también sean propicias para hallar una convivencia pacífica, armoniosa y tolerante. Entonces, en el capítulo 4 de nuestro Código de Ética y Deontología, habla de las funciones de la enfermera en relación a sus relaciones humanas. Y hay 3 artículos, el artículo 44, 45 y 46, que debemos de tener, ponerle énfasis. El artículo 44 cita que la enfermera o el enfermero debe reconocer el valor de sus colegas como personas, pero también como profesionales, propiciando un desarrollo científico, pero también sociocultural, personal y ético. El artículo 45 nos dice que el enfermero debe obrar con honestidad, lealtad entre los miembros de la orden, orientando sus acciones y actividades profesionales hacia el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Y el artículo 46 nos dice, es contrario a la ética emitir críticas negativas contra los colegas, debiendo manejar con prudencia y sin complicidad la información que pueda dañar la imagen y el prestigio de los mismos o de otros miembros del equipo de salud. ¿Y por qué decimos esto, colegas? En mi condición de decana y también en representación de los decanos de los consejos regionales, en este espacio, el día de hoy y siempre queremos exhortar al cumplimiento de estos 3 artículos citados en el capítulo 4, donde habla del enfermero y sus relaciones humanas. Por contrario, es necesario mitigar entonces cualquier situación negativa que vaya contra el ejercicio, contra el colega, contra el grupo de colegas, y que más bien genere una situación de demérito y mala interpretación de nuestras relaciones personales. También tenemos que dentro de los deberes institucionales hay 2 artículos importantes. El artículo 82 de nuestro Código de Ética cita que constituye una obligación del enfermero que ocupa un cargo de gestión administrativa proporcionar las facilidades a los enfermeros con cargos directivos y o comisiones para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, que si nosotros tenemos la posibilidad de tener a un enfermero, un colega en alguna comisión, en algún cargo, un cargo directivo, hay que ayudarlo para que pueda desempeñar correctamente y en el tiempo prudente sus funciones inherentes. Y el artículo 83 cita también el enfermero que integra el Consejo Directivo Nacional o los consejos regionales deberán cumplir las funciones y obligaciones al cargo
asumidos con criterios éticos y deontológicos de conformidad con los instrumentos normativos del Colegio de Enfermeros del Perú. ¿Qué significa ello, por tanto, colegas? Que todos los miembros, decanos, consejeros del Consejo Nacional y los consejos regionales, debemos de cumplir este artículo 83. Tenemos que siempre tenerlo presente. Debemos de haber cumplido durante estos 3 años de ejercicio nuestras obligaciones al cargo, asumiendo los criterios éticos y deontológicos, como vuelvo a repetir, de conformidad con los instrumentos normativos. Si eso dice el artículo 83, entonces el estatuto y reglamento del Colegio de Enfermeros del Perú, que ustedes están viendo ahí, que tiene aprobación en rango legal, en su artículo 13 dice que los miembros del Consejo Nacional son elegidos por todos los miembros hábiles del Colegio de Enfermeros del Perú y además lo de los consejos regionales por todos los miembros hábiles de cada región. En ambos casos, el voto es secreto, directo y obligatorio. Por tanto, si nosotros como consejos regionales y como Consejo Nacional estamos por el artículo 83 de nuestro Código de Ética obligados a cumplir con nuestras funciones, en función a ello y teniendo en cuenta este artículo número 13 del Estatuto, debemos entonces propiciar el cumplimiento estricto de la actividad que nos corresponde realizar en este mes de diciembre, como son las elecciones, para poder elegir a los nuevos miembros del Consejo Directivo, tanto nacional como regionales. ¿Y qué dice el título 10 del Estatuto en relación a las elecciones nacionales y regionales en su capítulo 1? El artículo 47 del Estatuto refiere que las elecciones del Colegio de Enfermeros del Perú tienen por finalidad la renovación total de los miembros directivos que forman los órganos de gobierno del Colegio de Enfermeros del Perú. Y en el artículo 48 cita la periodicidad donde dice que las elecciones para los cargos directivos tanto de Consejo Nacional y Regional se realizan cada 3 años. No hay reelección inmediata, por tanto, lo que necesitamos es garantizar que los consejos regionales que estamos en este momento en funciones no podemos y no debemos estar por más tiempo del establecido en respeto a nuestro estatuto, en respeto al cumplimiento de nuestras funciones de convocatoria a este proceso eleccionario, así como también en respeto restricto al Código de Ética y Deontología. Pues bien, este estatuto también en el capítulo 4 habla en relación a los organismos electorales del Comité Electoral Nacional y Regionales. Y en él, el artículo 52 cita que el Comité Electoral Nacional y los comités electorales regionales se constituyen como los organismos electorales del Colegio del Perú y que gozan de autonomía, ojo, gozan de autonomía y su vigencia es transitoria. ¿Esto qué quiere decir, por tanto? Que el Comité Electoral Nacional, en sesión de Consejo Nacional, elige al Comité Electoral Nacional como máximo organismo autónomo responsable del proceso electoral cuyos acuerdos son inapelables y se asume la responsabilidad de todo el proceso electoral. Por tanto, en el artículo 54 del Comité Electoral Regional cita que el Comité Electoral Regional es designado en sesión de Consejo Regional y sus integrantes son propuestos por la decana regional. ¿Por qué citamos estos 2 artículos en el tema de la elección de los comités electorales? Porque debe quedar claro y transparentado, colegas, que tanto el Comité Electoral Nacional como los comités electorales regionales han sido elegidos teniendo en cuenta estos artículos, tanto 53 como 54, y al momento de su instalación, posterior a la elección y a la elaboración de su resolución de reconocimiento, después de la instalación, los comités electorales gozan y deben de ser completamente autónomos, asumiendo la responsabilidad del proceso electoral. Por tanto, el Comité Electoral Nacional tiene a su cargo la organización, la ejecución, el control y supervisión de los procesos electorales. Actúa de forma autónoma, como vuelvo a repetir, y sus acuerdos y decisiones son de carácter
inapelable. Por tanto, ¿cuáles son las atribuciones del comité electoral citados en el capítulo 3? Organizar y dirigir el proceso electoral, consultar al Comité Electoral Nacional sobre las situaciones que presentan durante el proceso, cumplir directivas necesarias para que el proceso electoral se cumpla dentro del marco normativo tanto del estatuto como su reglamento, así como también elaborar informes al Comité Electoral Nacional de los resultados del proceso, tanto en las fases que han establecido, así como también el cumplimiento de las otras acciones y normas y disposiciones pertinentes. Por tanto, nosotros podemos decir que, citando todos estos aspectos tanto procedimentales establecidos en el Código de Ética y en el Estatuto, presento este esquema donde aquí podemos decir en forma escalonada 5 eslabones fundamentales. Primero, que el Consejo Nacional y regionales se encuentran inscritos en la SUNAR. ¿Y por qué es importante decirlo, colegas? Este contexto es necesario precisarlo porque los colegios, los consejos regionales, las juntas de decanos, las juntas directivas, los consejos directivos se encuentran inscritos en los registros públicos, por lo tanto, eso implica que como producto contamos con una vigencia de poder, principio de legalidad y primacía de la verdad. Nosotros, seguramente durante todos estos tiempos, han notado que resguardando todos nuestros principios éticos, nos manejamos en cánones de respeto, de pluralización, sí, la libertad de expresión, pero estamos evitando en todo momento de poder inferir información o formas de expresión que puedan parecer faltas a la ética. Sin embargo, colegas, es preciso manifestar, y yo soy una de las decanas del Consejo, que integran el Consejo Nacional, que puede dar fe durante todo este proceso, desde que fuimos elegidas, para empezar a hacer la gestión en el año 2018, en los ejercicios 18, 19 y 20, nos estamos manteniendo siempre en fiel cumplimiento a nuestro estatuto, a nuestro código de ética y deontología, pero también a respeto continuo y correcto de las acciones legales y administrativas que confieren el desempeño del Consejo Nacional. En tal sentido, uno de los aspectos que deben de quedar bastante claros para todos nosotros es que el Consejo Directivo Nacional, así como también su Consejo Directivo Regional, ahora yo represento como decana al Consejo Directivo del Consejo Regional 24, estamos, colegas, inscritos en la SUNAR, tenemos vigencia de poder y por lo tanto, fielmente cumplido ese proceso administrativo, también podemos decir que adicionalmente a ello estamos, por tanto, cumpliendo con nuestro deber y nuestra obligación de convocar, y lo hemos hecho, por tanto, al comité electoral. Este comité, por eso lo ponemos aquí en este eslabón, esos comités electorales han sido elegidos, estos se han instalado y han entrado en funciones, y como volvemos a repetir, cumpliéndose entonces el respeto al principio, por tanto, de autonomía de estos mismos, al cual debemos de siempre estar vigilantes, por cierto, como autoridades, del desarrollo del debido proceso. ¿Debemos de respetar el principio de autonomía? Sí. Estamos, por tanto, observando que los procesos en los consejos regionales que están llevándose a cabo, están llevando de la manera más transparente y correcta. Sí, estamos encontrando que los comités electorales regionales están coordinando con el Comité Electoral Nacional. Sí, por tanto, podemos decir que si yo hablo ahora como Consejo Regional 24, el Comité Electoral está cumpliendo con sus funciones y nosotros también hemos cumplido con nuestras funciones, no habiendo observancia de ningún tipo de digamos, acción u omisión en función al emanado de lo que acabamos de exponer. Por tanto, siguiendo las pautas del Estatuto y Código de Ética, las únicas autoridades que convocan a Consejo Nacional son los decanos.
Por tanto, si nosotros nos vamos a convocar a una reunión nacional de decanos o tenemos a llamar a Consejo Nacional, nuestra decana nacional es la que debe hacer la convocatoria. Si vamos a hacer una junta, una sesión de Consejo Regional, la decana del Consejo Regional tiene la obligación y la responsabilidad de convocar a sesión de consejo. Por tanto, seguramente también es importante decir que nosotros nos hemos declarado siempre en estos últimos meses asociados a la pandemia COVID-19, asociados a la situación en la que venimos viviendo, a la que hemos venido enfrentando, un escenario diferente, un escenario donde no hemos podido hacer movilización física, un escenario en el que seguramente el proceso electoral va a tener y tiene sus contingencias, un escenario diferente en el cual hay que embebernos en el manejo de la parte no solamente normativa y legal, sino también a mayor expertise en el desarrollo, en el manejo de la parte informática para poder accesar. Hemos visto cómo hemos tenido ciertas dificultades, por ejemplo, para ingresar a nuestras listas o nuestro acceso a adherencias a las diferentes listas. Hemos observado, hemos visto que hay cierto sector de colegas que piden mayor, digamos, información al respecto y que asumimos que estas acciones deben ser coordinadas a través de la autonomía de los comités electorales. Además de eso, tenemos que decir que los consejos regionales estatutariamente, colegas, tienen, además del consejo directivo, sus comités permanentes. Y además de los comités, tenemos los delegados institucionales que, de acuerdo a lo establecido en nuestro estatuto, son los que llevan la voz, el voto, la opinión y la decisión de la posición de las bases de las diferentes regiones del país. Por tanto, los consejos regionales hemos siempre democratizado, hemos convocado a la luz de la presencia de los delegados institucionales, los cuales se encuentran plenamente informados de las acciones institucionalizadas de nuestro colegio, tanto en el contexto nacional como de los consejos regionales. Por tanto, podemos decir, por tanto, como conclusiones, que hacemos y debemos exigir el cumplimiento de las acciones con principios éticos de amplio respeto. Respetamos el principio de autonomía del Comité Electoral Nacional, respetamos el principio de autonomía del Comité Electoral Regional. También podemos decir como conclusión que hemos elegido y propuesto la constitución de un comité electoral formado por profesionales de alta calidad profesional y conducta ética intachable. En nuestro Consejo Regional 24, por ejemplo, y lo mismo he escuchado a todos los decanos regionales, han tenido muy atención especial en la elección de los integrantes del comité electoral, cuyas características fundamentales han sido no tener procesos éticos, tener una calidad profesional altamente intachable, tener una alta representatividad de los enfermeros de la región y el país. Exigimos, por tanto, respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto. Nosotros tenemos autoridades. Respetemos a nuestras autoridades, pero también que quede completamente claro que dentro de esa institucionalidad de nuestro colegio de enfermeros, también hemos visto situaciones anómalas que han sido motivo de poder ejecutar sanciones éticas, han sido motivo de poder también decir que había una necesidad inmersa dentro de ello de evitar que se haga mal uso de los recursos institucionales de nuestro colegio de enfermeros. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, por ejemplo, nuestras sedes que sirven de hospedaje en Lima a los enfermeros de las regiones del país han sido anulados? Por esta situación de conflicto, nuestras cuentas del Banco Continental fueron bloqueadas.
Por esta situación hemos tenido más de 500 enfermeros que han hecho trámites administrativos de sus diplomas, de sus certificaciones, de sus habilitaciones, que han generado una situación de empobrecimiento no solamente del colegio, sino además del miembro de la orden. Necesitamos poner orden, colegas. Necesitamos pensar que no necesariamente hablamos numéricamente, somos mayoría o somos minoría, y por eso podemos atacarnos entre nosotros y hablar de la dignidad y hablar de las personas, escribir cosas tan fuertes, tan duras, que de verdad salen del contexto de nuestro cumplimiento de nuestros aspectos éticos. Nosotros estamos y debemos seguir trabajando. Nosotros exigimos y queremos que se cumpla el tiempo del proceso electoral de tal manera que no nos quedemos ni un día más, porque el quedarnos más de 3 años en el ejercicio de los consejos regionales y nacionales sería también un flagrante incumplimiento a nuestro estatuto. Necesitamos tener nuevos consejos, los comités nacionales y regionales elegidos. Estamos en ese proceso. Por ello que exigimos a los grupos de colegas que vienen propalando por las redes sociales pronunciamientos en contra de este proceso, recuerden el principio de veracidad, recuerden el principio de la honestidad, la justicia y la probidad como valores irrenunciables a nosotros los enfermeros. No podemos estar generando situaciones bochornosas cuando ya hay un proceso instalado, cuando ya hay un proceso en camino, cuando ya tenemos un comité electoral que con mucha convicción está desarrollando sus funciones. Doy fe y puedo tener una calidad de observación del comité electoral, por ejemplo, el Consejo Regional 24, que ha ejercido sus funciones con honestidad, probidez, justicia, y todos sus principios éticos adecuados del primer día que fueron convocados. Por tanto, también termino diciendo que recomendamos a los miembros de la orden a cumplir con su labor democrática, de elegir a las nuevas autoridades que nos deberán tomar la posta inmediatamente de haber cumplido estos 3 años de gestión. Colegas, los decanos, los consejeros, también hemos llorado, también hemos sufrido, y seguimos sufriendo junto a ustedes. Estamos afectados por la pandemia. Nosotros también, junto a ustedes, hemos visto todas las dificultades, todas las carencias. Nuestro Consejo Directivo Nacional ha tenido que movilizar, contratando la ambulancia aérea, a más de 30 enfermeros de todo el país. Nosotros en las regiones hemos tenido que implorar, buscar los mecanismos necesarios para encontrar medicinas, para encontrar camas, para encontrar ventiladores mecánicos para nuestros colegas. Hemos perdido, tenemos nuestros héroes, tenemos nuestras heroínas, tenemos en cada región un listado enorme de enfermeros con COVID y seguimos teniendo enfermeros con COVID. Hoy se nos ha roto el corazón como una colega nuestra ha estado hospitalizada y todo su entorno familiar enfermo. Y vamos a seguir propalando en las redes sociales pronunciamientos que son poco veraces, poco honestos. Vamos a seguir nosotros en medio de una mezquindad técnica, siguiéndonos cerrando las puertas entre nosotros. Recordemos, colegas, que la enfermería y nosotros los enfermeros somos columna vertebral del sistema sanitario en el país, en el mundo, y como tal ejerzamos nuestra función democrática. Vayamos a las urnas, pensemos que sí, seguramente habrán situaciones avanzadas, habrán situaciones, acciones en proceso. Hay algunas que todavía no han sido iniciadas. Hay algunas actividades que seguramente hemos dejado de hacer por esta situación pandémica. Como hemos también visto en el primer nivel, tanta necesidad, no solamente de contribuir con las mejoras del problema sanitario, sino con las mejoras sustantivas de las condiciones laborales de nuestros colegas, con exigir en los concursos para jefaturas de departamentos, con exigir muchísimo cumplimiento de la ampliación presupuestal para el tema de la enfermería y para el tema de la salud pública. Necesitamos entonces, colegas, tener nuevos consejos directivos con probidez de tal forma que se pueda seguir diciendo
estamos cumpliendo fiel y cabalmente lo que dice nuestro estatuto y nuestro código de ética y deontología. Una vez más, por tanto, exhorto, recomiendo a los miembros de la orden, y me tomo la palabra en nombre de todos los decanos del país, a cumplir con nuestra labor democrática de elegir a las nuevas autoridades que deberán tomar la posta, porque enfermería tiene que seguir adelante, porque lo que hemos hecho no puede detenerse, tenemos que seguir, tenemos que ir avanzando, colegas. Muchas gracias.